So as I said, we have been seeing about the life and pastimes of the six Goswamis of Vrindavan. Vamos a ver acerca de los pasatiempos de los 6 Goswamis de Vrindavan. And so far, we have seen about Y hasta ahora hemos visto acerca de Sri Rupa Goswami, Sri Sanatan Goswami, Sri Raghunath Bhatt Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, and Sri Jiva Goswami. So today, by the mercy of Sri Guru and Sri Krishna, we will be seeing about the life and pastimes of Sri Gopal Bhatt Goswami. y hoy por la misericordia de Sri Guru y Sri Krishna vamos a estar viendo acerca de los pasatiempos de Gopal Bhatta Goswami. So each of these six Goswamis have been very, very important for our own spiritual lives. Y cada uno de estos Goswamis siempre han sido muy importantes para la vida espiritual de cada uno, Because they have been very, very crucial in spreading and preaching the teachings of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. porque ellos han sido muy cruciales en expandir y enseñar las enseñanzas del Señor Chaitanya Mahaprabhu. So we saw how Sri Rupa Goswami is Sri Chaitanya Manobhishtam. Y nosotros vimos ya como si la Rupa Goswami es Sri Chaitanya Manobhishtam. That means he knows exactly the heart of Chaitanya Mahaprabhu. Y eso significa exactamente que él es el corazón del Señor Chaitanya Mahaprabhu. He knows exactly what Sri Chaitanya Mahaprabhu wants and desires. Y él sabe exactamente qué es lo que el Señor Chaitanya Mahaprabhu quiere y necesita. And we are called Rupanugas. Y nosotros nos llamamos Rupanugas. That means we are followers of Sri Rupa Goswami. Eso quiere decir que nosotros somos seguidores de Srila Rupa Goswami. And then we saw how Sri Sanatan Goswami is the senior most of all the six Goswamis. Y también vimos cómo Sanatan Goswami es el mayor de todos los Goswamis. And it is described how he was the most compassionate acharya. Y también se describe cómo él es el acharya más compasivo. Because when he was in Vrindavan, he was listening to the troubles and problems of everybody, and he would give advice on different subject matters to them as well. Y vemos como él cuando estaba en Vrindavan, él estaba escuchando a todos los devotos que iban pasando y les daba consejo acerca de todos estos temas. So he was very, very approachable by anybody if anybody had any problems or questions. Entonces era muy fácil acercársele a él si cualquiera tenía algún problema o alguna pregunta. Then we saw how Sri Raghunath Bhatt Goswami was actually the Kirtan Acharya. Y también vemos como Raghunath Das Goswami era el acharya del Kirtan. So his voice was as sweet as a cuckoo. Y se dice que su voz era tan dulce como la de un pajarito pequeño. He would sing verses of the Srimad Bhagavatam in 2-3 different ways. Y él podía cantar los versos del Srimad Bhagavatam en 2 o 3 tonalidades diferentes. And people were so enchanted by his voice that they would become devotees. Y la gente estaba tan encantada con su voz que así era como ellos se hacían devotos. Then we saw how Raghunath Das Goswami, Y también vimos después como Raghunath Das Goswami, how he was the most renounced acharya, como él era el acharya más renunciado. and how his extraordinary renunciation was a lesson for everybody. Y como su extraordinaria renunciación era una lección para todo el mundo. He belonged to an extremely opulent family, Él pertenecía a una familia extremadamente opulenta, which they earned 1 lakh rupees per month 500 years ago. y él ganaba 1 lakh de rupias hace 500 años, Which is an enormous amount of money for that time. lo que es una cantidad enorme de dinero para esa época. But still he renounced everything, and towards the end of his life, he was only surviving on 100 ml of buttermilk. Y después vimos cómo él renunció de manera que al final él sobrevivía tomando solamente 500 miligramos de leche, No, de de yogur batido. yogur batido. Then we saw how Sri Jiva Goswami was the most erudite philosopher. Ay, ¿será que alguien le puede decir a los niños que le bajen un poquito el volumen? We saw how Sri Jiva Goswami was the most erudite scholar. Y también vemos cómo Jiva Goswami era el escolástico, el académico más erudito. And he had composed a staggering 500,000 verses. Y él compuso más de 500,000 de versos. And how he was so expert in Sanskrit that he actually used a pen which had a metal tip. Y él era tan experto en sánscrito, él usaba un lápiz, un esfero, que tenía una punta de metal. Which meant that when he wrote on palm leaves, there was no chance of any correction.
Lo que quiere decir que con ese lápiz, si él escribía en hojas de palma, él no tenía la posibilidad de hacer ninguna corrección. And because there was no need for it, he was such an expert. He would, in his mind, he would compose and immediately write, and then after that, there was no need for any correction. Y como él era tan experto en componer, él escribía encima de las hojas de palma de una manera tan perfecta que no había necesidad de corregir nada. And because he was such an expert scholar, therefore, he was able to preach the principles of Gaudiya Vaishnavism with unparalleled precision. Y como él era, perdón, como él era un académico, un escolástico tan elevado, él podía predicar de una manera muy experta. So we see each of these Goswamis, they were very, very exemplary in their life and pastimes. Y nosotros podemos ver cómo cada uno de estos Goswamis eran muy, muy expertos en su vida y sus pasatiempos. So today we will be seeing about the life and pastimes of Sri Gopal Bhatt Goswami. Entonces hoy vamos a ver la vida y los pasatiempos de Sri Gopal Bhatta Goswami. Sri Gopal Bhatt Goswami is most famous for the miraculous manifestation of the deity of Sri Sri Radharaman. Y Sri Gopal Bhatta Goswami es muy conocido por la manifestación de la deidad de Sri Radharaman. How many of you all have had personal darshan of this deity in Vrindavan Dham? ¿Cuántos de ustedes han tenido un darshan personal en Vrindavan? Okay. Para lo resto, there is a goal that we want to see this deity. No? Y para el resto tenemos ahí la meta de que queremos ver esa deidad. And those who have already seen, of course, can go and visit again. Y para los que ya fueron, por supuesto que pueden ir y visitarla una vez más. And again, and again, and Y again. otra vez, y otra vez, y otra vez. Okay. So Sri Gopal Bhatt Goswami is described that in the Krishna Leela, he was Ananga Manjari. Y se describe que Gopal Bhatta Goswami era Ananda Manjari en los pasatiempos del Señor Krishna, en los Krishna Lilas. So Manjaris are actually the maid servants of Srimati Radharani. Y las Manjaris en realidad ellas son sirvientas de Srimati Radharani, de las sirvientas de Srimati Radharani. So they are the personification of Seva Ras. Y ellas son la personificación del rasa de servicio, del seva rasa. Whatever services are required to bring Sri Sri Radha and Krishna together, they would do. Y ellas harán cualquier servicio que se requiera para poder juntar a Radha y Krishna. So sometimes Krishna would pitifully request the Manjaris because he wanted to meet Srimati Radharani. Y entonces a veces el Señor Krishna le va a pedir cosas a Srimati Radharani porque él quiere encontrarse con Radharani. And sometimes Srimati Radharani wants to meet Krishna, so she would take the shelter of the Manjaris. Y entonces a veces Srimati Radharani quiere ver a Krishna, entonces ella toma refugio en las Manjaris. And because of their service, they would be able to witness the very intimate pastimes of Sri Sri Radha and Krishna. Y debido a su servicio, ellas son capaces de ver pasatiempos muy, muy íntimos de Sri Sri Radha y Krishna. Even more than the Sakhis or friends of Srimati Radharani. Incluso aún más íntimos de los que ven las amigas de Srimati Radharani, o sea, las Sakis. So Gopal Bhatt Goswami was also a Manjari in Krishna Leela. Entonces Gopal Bhatta Goswami también fue una Manjari en los pasatiempos del Señor Krishna, en los Krishna Lilas. Now actually if you see in the Chaitanya Charitamrita, there are only 4 verses in which the name of Gopal Bhatt Goswami is mentioned. Entonces, si nosotros vemos el Chaitanya Charitamrita, solamente hay 4 versos en los cuales se menciona a Gopal Bhatta Goswami, Which is something that is not usually expected from a book that talks so much about the life and pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. que es una cosa que no es muy usual, no es lo que se espera de un libro que habla de los pasatiempos del Señor Chaitanya Mahaprabhu. But there are other books which describe the life and pastimes of Gopal Bhatt Goswami, like the Bhakti Ratnakar and Gaura Parshada Charitavali. Pero hay otros libros que describen los pasatiempos de Gopal Bhatta Goswami, como el libro que se llama Gaura Parishad Charitavali and Bhakti Ratnakar. Es los 2 libros. So what is the reason that the Chaitanya Charitamrita does not mention much about Gopal Bhatt Goswami? ¿Y cuál es la razón por la cual el Chaitanya Charitamrita no menciona mucho acerca de Gopal Bhatta Goswami? Because before writing the Chaitanya Charitamrita, the author, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, he actually went to all the senior Vaishnavas in Vrindavan and seek their blessings so that he can write this book. Porque antes de escribir, el autor de este libro, que es Krishnadas Kaviraj Goswami, antes de escribirlo fue por todos los grandes devotos de Vrindavan pidiendo sus bendiciones y su autorización para escribir este libro.
And naturally he also went and seek the blessings of Sri Jiva Goswami. Y también él fue a buscar las bendiciones de Sri Jiva Goswami. So when she went to Sri Jiva Goswami said that, yes, I give you my blessings, Y entonces Jiva Goswami le dijo, sí, yo le doy mis bendiciones, but on one condition, pero con una condición, that you should not mention my name in the Chaitanya Charitamrita. que usted no puede mencionar mi nombre en el Chaitanya Charitamrita. Because he was so humble that he did not want his own glorification. Porque él era tan humilde que él no quería su propia glorificación. So this is the reason why in the Chaitanya Charitamrita there are only 4 verses which actually mention his name in the translation. Y por eso esa es la razón por la cual en el Chaitanya Charitamrita se menciona su nombre solamente 4 veces en la traducción. Okay, so let's begin from when he appeared. Entonces vamos a empezar a ver de dónde él apareció. So Sri Gopal Bhatt Goswami, he appeared in Sri Rangam, which is a city in South India. Y Sri Gopal Bhatta Goswami apareció, nació en la ciudad de Sri Rangam, que es una ciudad en el sur de la India. His father's name was Venkata Bhatta. Y su padre era Venkata Bhatta. And they were all belonging to the Ramanuja Sampradaya. Y todos pertenecían a la Sampradaya Ramanuja. And they were worshipping Sri Lakshmi Narayan. Y ellos adoraban a Sri Lakshmi Narayan. But later, because of the influence and preaching of Chaitanya Mahaprabhu, then they became part of the Gaudiya Sampradaya. Y después, por la influencia y por las oraciones de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ellos pertenecieron a la Gaudiya Vaishnava Sampradaya. So this place, Sri Rangam, is in the state of Tamil Nadu in South India. Y la ciudad Sri Rangam es cerca de la ciudad de Tamil Nadu, el departamento de Tamil Nadu en el sur de la India. So Venkat Bhatt, who is the father of Sri Gopal Bhatt Goswami, was, as I said, he was a follower of the Ramanuja Sampradaya. Y el hermano de Gopal Bhatta Goswami, él era de la Sampradaya, Ramanuja Sampradaya. Or Sri Sampradaya. O Sri Sampradaya. Not only that, he was also the pujari of a very famous temple in Sri Rangam, which is the Ranganath Swami temple. Y no solamente eso, él era el pujari de un templo en Sri Rangam, que era el templo de Sri Ranganath Swami. De Ranganath Swami. So Sri Ranganath Swami is a reclining deity of Lord Mahavishnu. Y esa deidad es la deidad donde se reclina el Señor Mahavishnu. And this deity is actually facing south. Y esa deidad está con su rostro hacia el lado sur. Normally the deities are installed in such a way that they face the east. Y normalmente las deidades se instalan de tal manera que ellas, su rostro está hacia el oriente. The reason is that actually this deity was given by Lord Sri Ramachandra to Vibhishan, the brother of Ravan. Y la razón por la cual está situada hacia el oriente esa deidad es porque esa deidad se la dio el señor Ramachandra a Vibhishan. And Vibhishan was taking this deity to south, to Sri Lanka. Y Vibhishan se estaba llevando esta deidad hacia el sur, hacia Sri Lanka. But for some reason, he placed the deity down when he was in Sri Rangam. Y por alguna razón, él posó la deidad, la puso abajo en Sri Rangam, la puso en Sri Rangam. He did it unknowingly. Y lo hizo sin saber, sin darse cuenta. And that's where the deity stayed. Y ahí fue donde se quedó la deidad. And the deity is facing south because Sri Lanka is in the south of after the southernmost tip of India. So the deity is looking towards Sri Lanka to bless the country. Y la deidad quedó mirando hacia el sur porque quedó mirando hacia la isla de Sri Lanka, que es un lugar más al sur de la India, porque quedó mirando hacia Sri Lanka para bendecir al país. So anyway, this is a very, very important, huge, actually this temple of Sri Ranganath Swami is the largest Hindu temple in the world. Y ese templo de Ranganath Swami es el templo más grande, el templo hindú más grande del mundo. So Venkat Bhatt and his 2 brothers, Prabodhananda Saraswati and Tirumala Bhatta, they were actually pujaris in this temple. Y Venkat Bhatta y también sus 2 hijos, que eran Prabodhananda Saraswati y Tirumala Bhatta, todos eran pujaris en este templo. The Chaitanya Charitamrita describes how Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, he traveled in the north and south India after his sannyas. Y en el Chaitanya Charitamrita se describe cómo el Señor viajó por toda la India desde el norte hasta el sur And wherever después de que tomó sannyasi.
And wherever he traveled, he was distributing the glories of the holy name. Y por donde quiera que él viajaba, él distribuía las glorias del santo nombre. Wherever he was going, people were getting relief from the burning fire of material existence. Y a donde quiera que él fuera, la gente se iba liberando de la existencia material. And even those who were the other philosophers, he was able to defeat them in philosophy and making them followers of Gaudiya Vaishnavism. Incluso a otras personas de otras filosofías, él las estaba desafiando y ganándoles filosóficamente, y ellos se estaban convirtiendo a la gaudilla del Señor Chaitanya. And all those people whom he defeated, they also became his followers. Y toda esa gente que él derrotó, ellos también se volvieron sus seguidores. And nobody was able to defeat Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y nadie era capaz de derrotar al Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. So like this, actually before he went to northern India, he went for a complete tour in the south of India. Entonces, antes de que el Señor Chaitanya fuera al norte de la India, él hizo un tour completo en el sur de la India. And as he was traveling and chanting the holy name, he went to this particular city, Sri Rangam. Y mientras él iba por todos estos lugares cantando y bailando, él hizo un viaje a esta ciudad en particular, que es la ciudad de Sri Rangam. And as I said previously, the Sri Rangam is a very big temple. It is actually 156 acres. Y esto, como ya lo dije, es un templo muy grande que tiene 155 acres. Which is around 631 square meters. Que es más o menos como 631 metros cuadrados. It has like 7 walls around. Tiene como 7 paredes alrededor. There are 21 gopurams. Y hay 21 gopurams. Which is towers. Que son como torres. And 81 separate shrines are there inside this temple complex. Y 81 shrines, santuarios. Ya, 81 altares. Santuarios. En todo este complejo. And the chief gopuram or the chief tower here is 72 meters tall. Y la torre principal, la torre mayor, tiene 72 metros de alto. And it is also famous because it has a hall which has around 1,000 pillars. Y también es muy famoso porque tiene un hall que tiene alrededor de 1000 columnas. Which are masterpieces of stone craftsmanship because it has very delicate carvings of horses with their warriors. Que son obras de arte porque tiene esculpido unas esculturas con caballos que son unas verdaderas obras de arte. On granite. Hechas en granito. And this is the chief deity of that temple, Sri Ranganath Swami. Y esa es la deidad principal del templo, que es Sri Ranganath Swami. This deity is 22 meters. Esta deidad mide 22 metros de largo. And Sri Ranganath Swami also has his consort in the temple complex, and her name is Ranganayaki. Y el señor Ranganath Swami tiene también su consorte, que es la diosa Ranganayaki. So she is none other than Lakshmi Devi. Y ella es Lakshmi Devi. And if you go to this temple, first you are advised to take her darshan and then go and see Lord Ranganath Swami, because you take the wife's permission before you can enter into the personal quarters of the Lord. Entonces se dice que cuando uno va a este templo, uno tiene que ir primero a visitar a ella, su consorte, a su esposa, porque uno le pide permiso a la esposa para después ir a visitar al Señor. So Sri Chaitanya Mahaprabhu visited this temple, and he was in ecstasy when he had darshan of the Lord, and he was singing and dancing and chanting the holy name. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu fue a tomar darshan en este templo y él estaba en éxtasis cantando y bailando y cantando el santo nombre. And his voice was sweeter than thousands of Gandharvas, it is described. Y se describe que su voz era más dulce que miles de Gandharvas cantando. And his body was glowing. Y su cuerpo estaba brillando. And out of ecstasy, he was shedding tears of joy. Y de éxtasis, él le salían lágrimas de felicidad. That's the same picture. Oh, yes. But there you have Jagannath. Sí. Que es me digo yo que es como la misma imagen, pero solo que aquí está el señor Jagannath. And here you have the Panchatattva. There was no Panchatattva. Y acá ustedes tienen el Panchatattva y acá no tienen Panchatattva. Okay, so anyway, Chaitanya Mahaprabhu, as he was in so much ecstasy, the other brahmanas in the temple, they saw him and they said, "Is he God?" Y como el señor Chaitanya estaba como con tanto éxtasis en el templo, los brahmanas lo estaban mirando y se preguntaban,
Él es el Señor. Because so much ecstasy is not possible for a human being. Porque tanto éxtasis, eso no es posible para un ser humano. And as he was singing and leading kirtan in ecstasy, Chaitanya Mahaprabhu, he lost consciousness. Y mientras él estaba cantando y bailando y liderando el kirtan en éxtasis, el señor Chaitanya Mahaprabhu perdió la conciencia. And one person amongst all these people who were seeing Chaitanya Mahaprabhu and were so influenced by him was Venkat Bhatt. Y una persona de aquellas que estaba viendo bailar y cantar al señor Chaitanya Mahaprabhu y teniendo tanto éxtasis de verlo, era Venkat Bhatt, Who was the father of Gopal Bhatt Goswami. quien era el papá de Gopal Bhatta Goswami. So when Chaitanya Mahaprabhu regained consciousness, Y cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu retomó la conciencia, then Venkat Bhatt requested him that you please come to my house. entonces Venkat Bhatt le pidió, ¿usted podría por favor venir a mi casa? He was able to recognize that this is a Mahapurush. He is not an ordinary living entity. Y él fue capaz de reconocerlo que él era un Mahapurusha, que no era una entidad viviente normal. And Chaitanya Mahaprabhu was also very much pleased by his humility, Y el señor Chaitanya Mahaprabhu también estaba muy complacido con su humildad, his devotion. con su devoción. So he accepted his invitation and he went to his house. Entonces él aceptó su invitación y se fue a su casa. And when he went to his house, Y cuando él fue a su casa, he met whom? ¿con quién se encontró? Con Gopal Bhatta Bhatt Goswami. No, Gopal Bhatt Goswami that time was only 7 years old. Y cuando él fue a su casa, ¿con quién se encontró? Con Gopal Bhatta Goswami, que en ese entonces tenía solamente 7 años. And then Venkat Bhatt told him that now it's the rainy season, it's the time of the Chaturmasya. Entonces Venkat Bhatta le dijo, bueno, ahora es la temporada de lluvias, es la época de Chaturmasya. And for these 4 months of Chaturmasya period, why don't you stay in my house? Entonces, por estos 4 meses de Chaturmasya, ¿por qué no te quedas mejor en mi casa? So Chaitanya Mahaprabhu accepted his invitation. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu le aceptó la invitación And he stayed in his house for 4 months. y se quedó en su casa durante 4 meses. So he gave them his association. Entonces él le dio su asociación And he showered a lot of mercy on the 7-year-old Gopal Bhatt Goswami. y le dio mucha misericordia, como un baño de misericordia Y- al señor Gopal Bhatta Goswami. He would preach to him, engage him in kirtans. Y le oraba con él, lo metía en el kirtan, He allowed him to engage in his service. le permitió participar en el servicio And he also gave the remnants of his prasad to Gopal Bhatt y Goswami. también le dio los remanentes del prasadam a Gopal Bhatta Goswami. And meanwhile, a very friendly relationship also developed between Venkat Bhatt and Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y también se desarrolló una relación muy dulce entre el señor Chaitanya Mahaprabhu y Venkat Bhatt. And once Chaitanya Mahaprabhu was having a conversation with Venkat Bhatt. Una vez el señor Chaitanya Mahaprabhu estaba teniendo una conversación con Venkat Bhatt. And he tells Venkat Bhatt, who is actually a follower of Sri Sampradaya, Y acuérdense que Venkat Bhatt, él era seguidor de la Sri Sampradaya. and he worships Sri Lakshmi Narayan. Y él lo adoraba a Sri Lakshmi Narayan. So Chaitanya Mahaprabhu tells him, tell me one thing. Why is it that your Lakshmi, she's so chaste, but why does she want my Krishna? He asks. What is it? It's because I got distracted. Okay. So Chaitanya Mahaprabhu is asking Venkat Bhatt, tell me one thing. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu le pregunta a Venkat Bhatt, venga, dígame una cosa. Your Lakshmi, who is so chaste, Su Lakshmi, que es tan casta, she is the wife of Narayan. ella es la esposa de Narayan. Why she wants to leave Narayan and why she wants to come to my Krishna? Ella, ¿por qué quiere dejar al señor Narayan y por qué ella quiere venir a mi Krishna? Because Lakshmi Devi, she wanted to participate in the Rasa Leela of Krishna with the gopis. Porque Lakshmi Devi, ella quería participar del Rasalila con las gopis. So that time Venkat Bhatt says, I don't see any fault in Lakshmi for that. Entonces Venkat Bhatt dijo, pues yo no veo que Lakshmi esté cometiendo ninguna falta por ello. Because there is no difference between Narayan and Krishna. They are the same. Porque no hay ninguna diferencia entre Narayan y Krishna, ellos son lo mismo. So there is nothing wrong. She's not losing her chastity for wanting to be with Krishna. Entonces no hay nada malo en ello, ella no es que esté perdiendo su castidad por querer estar con el señor Krishna. Then Chaitanya Mahaprabhu says, yes, there is no fault on part of Lakshmi Devi. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu dijo, bueno, sí, no es que haya ninguna falta en Lakshmi Devi, But what is the reason that she is not allowed to participate in the Rasa Leela? pero entonces, ¿cuál es la razón por la cual a ella no se le permite participar en el Rasalila? Does anybody know the answer? ¿Alguien sabe la respuesta? Why Lakshmi is not allowed to Participate in the Rasa Leela. La pregunta es, ¿por qué Lakshmi no se le permite participar en el Rasalila? Ajá, ¿cuál es el humor? ¿Cuál es el humor?
Because she has a different humor. What's the humor? The mood? Okay, but what is it? What is it that actually prevented Lakshmi Devi from? Pero entonces, ¿qué es lo que realmente impide a Lakshmi Devi participar de ahí? I have a theory. Yes. Suaquilla y paraquilla. ¿Cómo? Por la opulencia. Ok, pero sí, está muy cerca de la respuesta. Sí. Suaquilla y paraquilla. Explain. Que pregunto yo que si es por Suaquilla y paraquilla. Entonces, Suaquilla es la esposa formal y paraquilla está como en humor como de amante. Okay, the answer that is given in the Chaitanya Charitamrita is, La respuesta que se da en el Chaitanya Charitamrita es, and Chaitanya Mahaprabhu el explains, señor Chaitanya Mahaprabhu explica that Lakshmi wanted to enjoy Krishna's association, but at the same time she wanted to retain her identity as Lakshmi, the goddess of fortune. La razón es porque ella quiere disfrutar con Krishna de esos pasatiempos, pero al mismo tiempo ella quiere retener su identidad como la diosa Lakshmi, la diosa de la fortuna. And because she didn't want to give up her identity as the goddess of fortune, therefore she was not allowed to participate in the rasa dance. Y como ella no quiere abandonar esa identidad como Lakshmi, la diosa de la fortuna, por esa razón es que no se le permite participar en el Rasa Lila. And then Chaitanya Mahaprabhu goes on to explain how Krishna has 4 qualities that Narayan does not have. Y ahí entonces explica cómo Krishna tiene 4 cualidades más que el señor Narayan no tiene. So what are the 4 things that Krishna has but Narayan does not have? Entonces, ¿cuáles son esas 4 cosas que el señor Krishna tiene que Narayan no tiene? Yes, Gopa Gopika. Venu Madhuri, that he plays the flute. La primera es que el señor Krishna toca la flauta. So what is so great about Krishna playing a flute? Entonces, ¿qué es lo que es tan grandioso de que el señor Krishna toque la flauta? Why is it so special? ¿Por qué es tan especial? ¿Se sabe? Because he enchants. He can attract. Porque dice Madre Samna que porque él con la flauta puede atraer. ¿Usted qué decía? Y yo estaba diciendo casi lo mismo, que porque él con la flauta encanta, atrae, sí, lo mismo. So when Krishna plays a flute, all the living entities get attracted to Krishna. Entonces, cuando Krishna toca la flauta, todas las entidades vivientes se atraen hacia Krishna. There does not exist a living entity in all the 3 worlds who can resist the temptation when they hear Krishna's flute. Y no hay ni una pura entidad viviente en todos los universos que pueda resistir la tentación de rendirse a Krishna cuando lo escucha tocar su flauta. The cows are with the mouth open. Las vaquitas se quedan con la boca They are abierta. so stunned. Es de lo que están como encantadas. The river Yamuna starts to flow backwards. El río Yamuna empieza a fluir en reversa. And the gopis, in whatever condition they are, they're just rushing to Krishna when he's playing the flute. Y las gopis, no importa la condición en la que estén, ellas empiezan a correr para ir hacia Krishna. Sometimes they are putting the lower part of their garment on the upper garment on the lower part of the body and the lower garment on the upper part of the body, but they're just rushing to Krishna. Y a veces las gopis, con el afán de correr cuando escuchan la flauta, se ponen la parte de abajo del traje, en la parte de arriba, y de arriba en la de abajo, y corren a ver a Krishna. So that's one quality. 3 more. What other 3 qualities Esa es una cualidad. Hay 3 otras cualidades más. ¿Qué otra cualidad? that Krishna? Leela, yes. Leela Madhuri means? Lila Madri significa He performs the Leela. There is nobody else who can perform all the Leela. Yes, Krishna performs the most enchanting of Leelas, pastimes. que Krishna es el que ejecuta los pasatiempos más encantadores de todos los pasatiempos. Why? Because he wants to attract the conditioned souls. ¿Por qué? Porque él quiere atraer a todas las entidades vivientes condicionadas. Everything about Krishna's life is so dramatic. No? Todo en la vida de Krishna es como tan dramático. Even his appearance, he appeared in a jail. Hasta su aparición, él nació en una cárcel. So everything about, and then him killing the demons, and his marriage also, he kidnaps Rukmini and he marries her. So everything about Krishna's life is very dramatic, full of leelas. Entonces pastimes. todo en relación con la vida de Krishna es muy dramático y lleno de lilas, de pasatiempos. Por ejemplo, nacer en una cárcel o matar a los demonios o hasta su casamiento, su matrimonio, él secuestra a la esposa y se la lleva. Even Entonces, when his son is born, on the 6th day of his birth, he was also kidnapped. hasta cuando nace su hijo, en el 6º día de nacimiento, también lo secuestran. Okay, then what are the 2 more qualities? Entonces, ¿qué más? 2 cualidades más.
Akhila Rasamrita Murti. Significa? Yeah, he's all the rasas are there in him, correct? But that is not one of the 4 qualities that Mahaprabhu mentions. Entonces, que hay otra cualidad, dice el Prabhu, que él es en donde yacen todas las cualidades. Entonces la madre dice que eso es verdad, pero que esa no es una de las 4 cualidades extras que menciona el señor Chaitanya. What else? 2 more we are waiting for. Estamos esperando por 2 cualidades más, dice la madre. Bhakta Vatsala. Actually, Bhakta Madhuri means, Que es Bhakta Vatsala. En realidad, Bhakta Madhuri means, Bhakta Vatsala means that he is the well-wisher of his devotees. Bhakta Vatsala quiere decir que él es el bienqueriente de sus devotos. But actually, what Chaitanya Mahaprabhu tells Venkat Bhatt at that time, that Krishna is always surrounded by his dear devotees. Entonces, lo que el señor Chaitanya le explica a Venkalbhata es que Krishna siempre está rodeado de sus devotos muy queridos. Either he is with his gopis or gopas or with the cows. Always he is surrounded by his loving devotees. Incluso si es que esté acompañado por las gopas, los gopas, las vaquitas, él siempre está rodeado de sus devotos muy queridos. Okay, one last quality of Krishna. Y una última cualidad de Krishna. Solamente pluma? No, otra cosa. Yes, but the 4 main things that only Krishna has and Narayan does not have, which Mahaprabhu mentions, the more prominent things. Entonces la madre dice que porque tiene una pluma de pavo real, pero la madre dice que sí, eso está bien que tiene una pluma, pero que son las 4 cualidades que el señor Narayan, que el señor Krishna tiene extra, además de las cualidades de It's Narayan. not that Narayan cannot put the peacock feather. He opts not to use it. But what is it that Narayan cannot have, even if he wants to, that Krishna has? Entonces la madre explica que lo de la pluma de pavo real no es que Narayan no pueda tenerla, él si quiere se la puede poner, pero hay unas cualidades, 4, que el señor Narayan no las puede tener. Caliente. It's close, it's related. The real answer is related to that. I know. The weapons? No. Okay, the 4th is Rupa Madhuri, which is he is stunningly beautiful. Y la 4ª cualidad es Rupa Madhuri. Rupa Madhuri, que es extremadamente hermoso. So of course Narayan is very, 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 very beautiful. Y por supuesto Narayan es muy, muy, muy hermoso. But Krishna is most beautiful. Pero Krishna es el más hermoso. So these are the 4 qualities that Krishna has that even Narayan does not have. Y esas son las 4 cualidades que Krishna tiene que incluso Narayan no tiene. What are they? Rupa Madhuri, Venu Madhuri, Bhakta Madhuri, and Leela Madhuri. Leela Madhuri, Rupa Madhuri, Bhakta Bhakta Madhuri and Venu Madhuri. y Venu Madhuri. Okay. So this conversations are going on between Chaitanya Mahaprabhu and Venkat Bhatt. Y estas son las conversaciones que tienen lugar entre el señor Chaitanya Mahaprabhu y Venkalbhata. And because of conversations like this, Venkat Bhatt then he takes to Gaudiya Vaishnavism. Y por conversaciones así es que Venkalbhata se va convirtiendo a la Gaudiya Vaishnava. So like this 4 months have passed. Entonces pasan estos 4 meses. Chaitanya Mahaprabhu wants to leave. El señor Chaitanya Mahaprabhu se quiere ir. And everybody starts to cry. Y todo el mundo empieza a llorar. Especially Gopal Bhatt does not want to let him go. Especialmente Gopal Bhatta no quiere dejarlo ir. That time Chaitanya Mahaprabhu he instructs Gopal Bhatt Goswami Entonces ahí el señor Chaitanya Mahaprabhu instruye a Gopal Bhatt Goswami. that you stay here and you take care of your parents. Le dice, tú quédate aquí y cuida a tus padres. That is your duty. Ese es tu deber. When the right time comes, Cuando llegue el momento apropiado, you can go to Sri Vrindavan Dham and render service. tú puedes ir a Vrindavan Dham y prestar servicio allí. So Gopal Bhatt Goswami accepts that instruction, Entonces Gopal Bhatta acepta esa instrucción and he also takes initiation from his uncle Prabodhananda Bhatt, y toma instrucción de su Theo. tío Prabodhananda. And under him he studied poetry, scripture, grammar. Y ahí empieza él a estudiar poesía, escritura, teatro. And throughout the lands he became very famous as a great scholar.
En ese tiempo, en todas las tierras, él se vuelve muy famoso por ser un gran académico. And his parents also were very happy with Gopal Bhatt Goswami. Y sus padres también están muy contentos con Gopal Bhatt They Goswami. were very happy that he is becoming a follower of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, Y también se ponen muy contentos de que él se está volviendo un seguidor del señor Chaitanya that he is Mahaprabhu, becoming a devotee. que se está volviendo un devoto. And then after some time, the parents pass away. Y después de algún tiempo, los padres dejan el cuerpo. But before passing away, they give their blessings to their son, Gopal Bhatt Goswami. Pero antes de dejar el cuerpo, ellos les dan sus bendiciones a su hijo They Gopal Bhatt give Goswami. him permission to go to Vrindavan and serve Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y le dan permiso de ir a Brindavan e ir a servir al señor Chaitanya Mahaprabhu. So after they pass away, then Gopal Bhatt Goswami leaves home. Después de que los padres dejan el cuerpo, él deja su hogar And then he goes to Vrindavan Dham and he meets there Sri Sanatan Goswami and Sri Rupa Goswami. y ahí se va a Brindavan Dham y conoce a Sri Sanatan Goswami y a Sri Rupa Goswami. And then Sri Chaitanya Mahaprabhu receives a message informing him that Gopal Bhatt Goswami has reached Sri Vrindavan Dham. Y el señor Chaitanya le llega un mensaje de que Gopal Bhatt Goswami llegó a Brindavan Dham. And he sends an instruction to Rupa Goswami and Sanatan Goswami that please treat Gopal Bhatt Goswami as your younger brother. Y les manda una instrucción a Sanatan Goswami y Rupa Goswami diciéndoles, por favor, traten a Gopal Bhatt Goswami como si fuese su propio hermano menor. So like that, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, they very nicely took care of Gopal Bhatt Goswami, engaged him in services. Entonces ahí Rupa Goswami y Sanatan Goswami cuidan a Gopal Bhatt Goswami muy bien y lo involucran en el servicio. And Chaitanya Mahaprabhu also sends some gifts for Gopal Bhatt Goswami. Y el señor Chaitanya Mahaprabhu también envía algunos regalos para Gopal Bhatt Goswami. Because Chaitanya Mahaprabhu is in Jagannath Puri. Porque el señor Chaitanya Mahaprabhu está en Jagannath Puri. So he sends him like a stool, a sitting place, a black sitting place in which Chaitanya Mahaprabhu personally used to sit. He sent that as a gift to Gopal Bhatt Goswami. Entonces el señor Chaitanya le manda como una banquetica, como un banquito chiquito de madera negra, que es un banquito donde el señor Chaitanya Mahaprabhu personalmente solía sentarse. And he also sends him his lower cloth and upper cloth, kaupin and chadar, as remnants. Y le manda como remanentes sus prendas inferiores y de la parte de arriba, o sea, un copín y un chadar. So like this, Gopal Bhatt Goswami was rendering services and he was working in association with Rupa Goswami and Sanatan Goswami. Y así Gopal Bhatt Goswami estaba haciendo servicio y en asociación con Rupa Goswami y Sanatan Goswami. And then one day, Gopal Bhatt Goswami decides that he wants to go on pilgrimage. Y un día Gopal Bhatt Goswami decide que él quiere irse a peregrinar. And as he's going on his pilgrimage, it starts to rain and there is a lot of thunder. Y entonces un día en ese peregrinaje empieza a llover y hay muchos truenos. And at that time, he's in a town in Saharanpur near Haridwar. Y ahí está en un pueblo que se llama Saharanpur, cerca de Haridwar. And because there was torrential rain, he takes shelter of a Brahmin family over there. Y como hay una lluvia torrencial, entonces ahí él toma refugio de una familia de brahmanas que está allí. And they served him very nicely. Y ellos lo sirven muy bien. And this Brahmin family, they did not have any children. Y esta familia de brahmanas no tenían ningún niño. So Gopal Bhatt Goswami blessed them to have children. Entonces Gopal Bhatt Goswami los bendice para que puedan tener hijos. And he blessed them also that your son will be a great devotee of Lord Sri Krishna. Y también los bendice de que su hijo pueda ser un buen devoto del Señor Krishna. And then this Brahman told Gopal Bhatt Goswami that my firstborn child I will give to you so that you can use him in the service of Krishna the way you desire to. Entonces la pareja le dice, bueno, entonces cuando nosotros tengamos nuestro hijo, ese primer hijo cuando crezca yo se lo voy a dar a usted para que lo acompañe y usted lo pueda hacer, que él le pueda servir al Señor Krishna. So like this, then Gopal Bhatt Goswami, he resumes his journey for his pilgrimage. Entonces ahí él retoma su viaje por su journey Now he reaches Nepal. y llega a Nepal. And in Nepal, there is a very famous river called as the Kali Gandaki River. Y ahí In Nepal, there is a famous river called the Gandaki River. en Nepal hay un río muy famoso que se llama Neganda Divar. This Gandaki River is very, very famous for the Shaligram Shilas that can be found there.
Y ese río es muy famoso porque es el río en donde se encuentran las Chalagram Chilas. It's the only place where you can find Shaligram Shilas. Y es el único lugar donde se pueden encontrar las Chalagram Chilas. And we know that Shaligram Shilas are Krishna himself. Y nosotros sabemos que las Chalagram Chilas son Krishna mismo. When you get a murti, then the murti has to be installed with a ceremony. But Shaligram Shila does not require any installation ceremony. Immediately you can worship because it's non-different from Krishna himself. Entonces, cuando uno tiene una murti, uno tiene que instalar esa murti, pero nosotros sabemos que las Chalagram Chilas no hay necesidad de instalarlas porque la Chalagram Chila es Krishna mismo. So when Gopal Bhatt Goswami, he enters into this river Gandaki to have his bath, and he takes water in his pot. Entonces, cuando Gopal Bhatta Goswami entra al río y toma agua con su vasija, 12 Shaligram Shilas enter his water pot. 12 Chalagram Chilas entran en su vasija de agua. But he feels that he is not qualified to worship the Shaligram Shila, so he puts them back into the water. Entonces él se siente que él no está suficientemente cualificado para tener esas Chalagram Chilas, entonces él las devuelve y las pone nuevamente en el agua. And then he takes more water, Y vuelve y toma más agua and again the Shaligram Shilas enter his pot. y nuevamente las Chalagram Chilas entran dentro de la vasija. Again he returns them to the water, Y vuelve y las retorna en el agüita and the same thing happens again. y lo mismo acontece otra vez. Then finally now Gopal Goswami, he understands that no, actually this is God's will and I should worship them. Entonces al final Bhatta Goswami entiende, bueno, entonces esto tiene que ser la voluntad del Señor y él acepta las Chalagram So he Chilas. takes the Shaligram Shilas back to Sri Vrindavan Dham, Y él se lleva esas Chalagram Chilas de vuelta a Sri Vrindavan Dham and he's worshipping them every day for many years. y las adora a ellas durante muchos años. And there are actually 12 Shaligram Shilas that he has. Y ahí él en realidad tiene 12 Chalagram Chilas. At that time, there were no temples. Y en esa época no habían templos. So what he used to do whenever he used to travel, he would put the Shaligram Shilas in a clean cloth and he would hang them around his neck. Entonces, como no había templos, él lo que hacía era viajar con las Chalagram Chilas, las ponía en un pedazo de tela limpio y se las amarraba al cuello. And when he was not traveling, then the Shaligram Shilas would be hanging from the branch of a tree. Y cuando él no estaba viajando, entonces las Chalagram Chilas ahí en esa telita estaban colgando de un árbol. So like this, as he was worshipping and many years passed, Y así estuvo adorándola y pasaron muchos años. one day a very wealthy businessman, Y un día un hombre de negocios muy rico, he was very influenced by the devotion of Sri Gopal Bhatt Goswami. él estaba muy influido por la devoción de Gopal Bhatt Goswami. And so he gifted Gopal Bhatt Goswami with some very nice fine clothing and jewelry. Y entonces un día él le quiso regalar a Gopal Bhatt Goswami unas telas y unas joyas muy bonitas So that he can use them in the service of worship. para que él las pudiera usar en el servicio de adoración. But now Gopal Bhatt Goswami has a problem Pero ahora Gopal Bhatt Goswami tenía un problema, because the Shaligram Shilas are in the form of a stone, porque las Chalagram Chilas están en la forma de una piedra, not in the form of a murti. no en la forma de una murti. So how to decorate the Shaligram Shilas with clothes and jewelry? Entonces, ¿cómo iba a hacer que la Chalagram Chila utilizara esa ropa y esas joyas? That day was Nrsimha Chaturdasi, Entonces era el día de Nrsimha Chaturdasi and he was meditating on how Lord Nrsimha came from a stone pillar. y él estaba meditando cómo era que el señor Nrsimha había salido de una columna de piedra. And Lord Nrsimha has a form, of course, that form, a god in a form has come from a stone pillar. He was meditating. Y entonces él estaba meditando cómo el señor Nrsimha tenía una forma, cómo una forma de Dios que tenía forma podía salir de una columna de piedra. And he was thinking that I cannot worship the deity because the Shaligram Shilas are not in the form of a deity murti. Y él estaba como triste porque él estaba pensando que cómo él podría adorar así si las Chalagram Chilas no tienen una forma de una murti. So anyway, then that night after he finished the worship of the deities, he covered them with a basket and he went to sleep. Y ese día, después de que terminó la adoración, él cubrió las chilas con una canastita y se fue a dormir. And then next day early morning, he went to have his bath. Y al día siguiente por la mañana, él fue a tomar su baño. And when he comes back and lifts the basket in order to worship the deities that morning, Y cuando él volvió de su baño y levanta la canasta con el fin de adorar a las deidades esa mañana, he sees that one Shaligram Shila has now taken the form of a murti. él vio que la Chalagram Chila había tomado la forma de una murti. And this is the deity of Sri Sri Radha Raman. Y esa es la deidad de Sri Sri Radha Raman.
this deity of Sri Sri Radharaman is only a 12-inch deity. Y la deidad de Radha Raman es una deidad que mide solamente 12 pulgadas. And it is a self-manifested deity. It's not been carved by anyone. Y es una deidad automanifestada, no es que nadie la esculpiera. And the pujaris say that at the back of the deity, you can still see a part of the broken Shaligram Shila. Y el Pujari dice que en la parte de atrás de la deidad uno todavía puede ver que hay una partecita de la chila como rota. And this murti, every time you will see the face changes of that murti. Y es la carita, el rostro de esa murti cambia. Sometimes the murti is smiling, A veces está sonriendo, sometimes it is smiling less, sometimes more. a veces sonríe más, sonríe menos. And sometimes even the teeth can be visible of the deities. Y a veces se le pueden ver los dientecitos. A veces los dientes de las deidades están visibles. And this deity also has nails. Y esta deidad también tiene uñitas. And as I said, also has teeth. Y también tiene dientes. Dientes. And Gopal Bhatt Goswami is very pleased when he sees this beautiful form, stunningly beautiful form of the Lord, Y Gopal Bhatta Goswami está muy complacido cuando él ve esta forma tan linda del Señor. because now he can decorate the deity with those wonderful clothes and jewelry and other things. Porque él ahora puede decorar a su deidad con esas telas tan bonitas y esas hermosas joyas. And then Sri Rupa Goswami and Sri Sanatan Goswami also appear there on the spot. Y también ahí aparecen en el lugar Srila Rupa Goswami y Sanatan Goswami. And everybody is very joyful, very happy. Y todo el mundo está muy feliz, muy gozoso. And then they give the deity the name Radha Raman. Y le dan a la deidad el nombre de Radha Raman. Radha Raman means one who gives pleasure to Srimati Radharani. Y Radha Raman significa aquel que le da placer a Srimati Radharani. Why? Because the appearance place of this deity was very close to the spot where the Rasa dance had taken place. ¿Por qué? Porque el lugar de aparición de esta deidad es un lugar que es muy cerquita del lugar donde tuvo lugar la danza rasa. And Krishna gave a lot of pleasure to Srimati Radharani in the Rasa dance. Therefore, they named this deity Radha Raman, one who gives pleasure to Srimati Radharani. Y ahí en la danza rasa Krishna le dio mucho placer a Srimati Radharani y por eso se llama Radha Raman, aquel que le da placer a Radharani. See, this deity of Sri Sri Radharaman is said to be the embodiment of three very important murtis in Gaudiya Vaishnavism. Y esa deidad es la deidad que, bueno, no se puede decir encarna porque no es carne, pero Embodiment en que- español. que comprende estas tres deidades. So there are we know that we have Sri Sri Madan Mohan, Sri Radha Govinda, and Sri Radha Gopinath. Nosotros sabemos que hay estas tres deidades, Sri Radha Madan Mohan, Sri Radha Govinda y Sri Radha Gopinath, Which were made by the great grandson of Krishna, que, Vajranabh. que fueron hechas por el bisnieto de Krishna, Vajranabh. Vajranabh. And when these deities were ready, the only person who had personally seen Krishna at that time was Uttara. Y cuando esas deidades estaban listas, la única persona que las había visto era Uttara. Uttara, who was the wife of Abhimanyu and the granddaughter of Arjuna. Que era, Uttara era la esposa de Abhimanyu y la nieta de Arjuna, No Niyata. la Nuera. nuera de Arjuna. Sí. So when she saw the deities, she said Y cuando él vio las deidades, él dijo that the feet of Sri Sri Radha Madan Mohan are exactly like the feet of Krishna. que los pies de Madan Mohan eran exactamente como los pies de Krishna And the chest of Govinda Dev is exactly like the chest of Krishna. y que el pecho de Radha Govinda The Govinda Dev. y el pecho de la deidad de Govindadev era exactamente como el pecho de Krishna And the lotus face of Sri Gopinath is exactly like that of Krishna. y que el rostro de la carita de loto de Gopinath era exactamente como la cara de Krishna. So the deity of Radharaman is an embodiment of all these three murtis. Y que la deidad de Radha Raman era la deidad que comprendía todas estas tres murtis. So you can see here the different features of Sri Sri Radharaman, where sometimes the smile is less, sometimes the smile is more, and in some photos the teeth are also visible. I don't know if you can see from where you are seeing. Y aquí pueden ver a la deidad de Radha Raman como a veces está sonriendo más, sonriendo menos, a veces se asoman sus dientes. You can see? ¿Se puede ver? Los dientes, sí.
la de abajo. So anyway, there's one more photo. Y acá tenemos una foto más. See here. Los dientes. Ya. Los dientes. Okay. Now, once Gopal Bhatt Goswami, he was not at home, Y ahora, una vez, Gopal Bhatta Goswami no estaba en casa and it so happened that when he returned home, y aconteció que cuando él regresó a la casa, he sees that there is a small boy outside his hut. vio que había un niño pequeño afuera de su cabañita, de su chocita. So Gopal Bhatt Goswami says, "Who are you? Y Gopal Bhatta Goswami le dijo, ¿quién eres tú? Where have you come from?" ¿De dónde has venido? And he says that my name is Gopinath, Y él dijo que su nombre era Gopinath. and my father has sent me here to serve you. Y dijo, mi nombre es Gopinath y mi padre me envió aquí para servirte. So then Gopal Bhatt Goswami remembers that Brahmana who had promised him that my first son I will give to you so you can use him in the service of the Lord the way you desire. Entonces Gopal Bhatta Goswami recordó de la pareja que le prometió que mi primer hijo yo se lo voy a mandar a ustedes para que lo sirvan. A So- usted para que lo sirvan. So Gopal Bhatt Goswami now uses him in the service of Sri Sri Radharaman. Entonces Gopal Bhatta Goswami ahora lo usa a él en el servicio de Radha Raman. And this boy remained a brahmachari all his life until his death. He was worshipping Sri Sri Radharaman. Y este niño fue un brahmachari por toda su vida y por toda su vida adoró a la deidad de Radha Raman. And in fact, Gopal Bhatt Goswami wanted that his descendants also continue to worship Sri Sri Radharaman. Y Gopal Bhatta quería también que su descendencia continuara adorando a la deidad de Radha Raman. But there was one problem, Pero había un problema, that this boy was a lifelong brahmachari, so there are no descendants. que este niño era un brahmachari de por vida, entonces no iba a haber descendencia. But eventually then his younger brother, Damodar Das, he took initiation from the elder brother Gopinath, and then he and his descendants continue to worship Sri Sri Radharaman. Pero el hermano de este niño, que era Gopinath, él sí tomó iniciación de su hermano mayor y él continuó con la adoración de Radha Raman. Even to this day, it is his descendants who are worshipping the deity of Sri Sri Radharaman in Sri Vrindavan Dham. Incluso hasta el día de hoy es la descendencia de este niño que se ocupa de la adoración de Sri Sri Radha Raman. See, this is the temple of Sri Sri Radharaman. Y This is este es el templo de Sri Sri Radha from Raman, the outside and from the inside. visto desde afuera y visto adentro. Okay, one day, Gopal Bhatt Goswami was thinking Un día Gopal Bhatta Goswami estaba pensando, that my parents gave me the instruction to serve Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. ¿Gopinath? Gopal Bhatt Goswami. Gopal Bhatta Goswami pensó, mis padres me dieron la instrucción de adorar Sri Chaitanya Mahaprabhu. al señor Chaitanya Mahaprabhu, perdón. But here I'm worshipping Sri Sri Radharaman, Pero ahora estoy yo aquí adorando a Sri Sri Radha Raman, who is Lord Sri Krishna. quien es el señor Krishna. So then I'm not following the instructions of my parents. Entonces yo no estoy siguiendo la instrucción de mis padres. So then he had a vision. Entonces él tuvo una visión. When he was seeing the deity of Radharaman, he saw actually Chaitanya Mahaprabhu. Cuando él vio a la deidad de Radha Raman, entonces en realidad lo que vio fue a el señor Chaitanya Mahaprabhu. So what the Lord was showing him was that Chaitanya Mahaprabhu and Lord Sri Krishna are not different from each other. Entonces el Señor lo que le estaba mostrando es que el Señor Chaitanya Mahaprabhu y el Señor Krishna no son diferentes. So he was not following the instructions of his parents. Entonces no es que él no estuviese siguiendo la instrucción de sus padres. Okay, now let us see the literary contributions of Gopal Bhatt Goswami. Entonces ahora vamos a ver las contribuciones literarias de Gopal Bhatta Goswami. ¿Alguien quiere leer de la pantalla en español? ¿Alguien who wants to read in Spanish? Colaboró con Sanatan Goswami en la compilación del Hari Bhakti Vilas, autor del Sat Kriya Saradipika sobre los 10 samskaras esenciales. Sri Krishna Vallabha escribió un comentario muy apreciado sobre el Krishna Karnamrita, un poema devocional de Bilbalamanga. Esquemas fundamentales del Sat Sandarbha. Proporcionó las notas, los esquemas y el tratado fundamental originales utilizados por Jiva Goswami. Laghu Hari Bhakti Vilas
compiló un manuscrito inicial que detallaba la vida y las costumbres devocionales, que posteriormente se amplió para formar el Hari Bhakti Vilas. So he has written many treasures, and also he has written in collaboration with the other Goswamis. Entonces él hizo muchas contribuciones literarias y también escribió en colaboración con otros Goswamis. See, this is the Bhajan Kutir of Sri Gopal Bhatt Goswami that you can see even today if you visit Sri Radha Kund in Sri Vrindavan Dham. Y este es el Bhajan Kutir de Srila Gopal Bhatta Goswami, que ustedes lo pueden ver incluso hasta el día de hoy en el Radha Kunda en Govardhan. When he was some 75 years old, he departed from this world. Cuando él tenía 75 años, él partió de este mundo. And this particular samadhi of his is in the same spot where he used to worship Sri Radharaman. Y el samadhi de él es en el punto exacto donde él solía adorar a la deidad de Radharaman. So right now where the deity of Sri Radharaman is, just behind the shrine is this samadhi of Sri Gopal Bhatt Goswami. That I didn't get it. Where the main temple of Radharaman is there, Donde está el templo principal de Radharaman, just behind that is the samadhi of Sri Gopal Bhatt Goswami. ahí justo atrás es el samadhi de Gopal Bhatta Goswami. And next to that is the exact spot where the deity of Sri Radharaman ji had appeared. Y ahí, y justo al ladito, es el punto exacto donde apareció la deidad de Radharaman. And in Sri Rangam, there is a place called Jagannath Mutt. Y en Sri Rangam hay un lugar llamado Jagannath Mutt. Jagannath Mat. This is the place where the house of Sri Venkat Bhatt was there. Y ahí es el lugar donde era la casa de Bankal Bhatt, Venkat Bhatt, where Chaitanya Mahaprabhu lived for 4 months. donde fue el lugar donde el señor Chaitanya Mahaprabhu vivió durante 4 meses. So this is another place that you would like to visit if you go to Sri Rangam. Y este es otro lugar que a ustedes les gustaría visitar si van a Sri Rangam. And just a short walk away from this particular Jagannath Mutt is a small monument that contains the footprints of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y por un caminito cortito, caminando a partir de aquí, de Jagannath Mat, está el lugar que tiene las impresiones de los pies del señor Chaitanya Mahaprabhu. And in this Jagannath Mutt are the deities of Sri, the deities that Chaitanya Mahaprabhu himself had carved, the deities of Jagannath, Baldev, Subhadra. Y ahí en ese lugar están las deidades que el señor Chaitanya Mahaprabhu Tayo. talló él mismo personalmente, que son las deidades de Jagannath, Baladeva y Subhadra. So because when Chaitanya Mahaprabhu was in Sri Rangam, he was feeling separation from Jagannath, Baldev, Subhadra. Entonces, como el señor Chaitanya Mahaprabhu estaba en Sri Rangam, él estaba sintiendo separación de Jagannath, Baladeva y Subhadra, de And Jagannath Puri. in that mood of separation, then he personally carved these deities of Jagannath, Baldev, Subhadra. Y en ese humor de separación, él esculpió personalmente las deidades de Jagannath, Baladeva y Subhadra. And these deities are still worshipped there in Sri Rangam, in that Jagannath Mutt. Y estas deidades se adoran aún hasta el día de hoy en Sri Rangam. And the descendants of Venkat Bhatt till today, they are pujaris in the Sri Rangam temple also. Y la descendencia, los hijos de Venkal Bhatt, ellos hasta el día de hoy son pujaris en ese templo. So the current pujari, Y el he pujari actually actual, went to visit my Guru Maharaj, and he is the descendant of Venkat Bhatt. y esta es una foto de el pujari que atiende esa deidad hoy en día, que fue a visitar a Jayapataka a Swami Jayapataka Swami Maharaj, y él es descendiente de Venkal Bhatt. Okay, so what are the lessons we learned from today's class? ¿Cuáles son las lecciones que aprendimos de la clase de hoy? Comentarios, preguntas y respuestas de eso. What do we learn? Yes. Bueno, los razas de Krishna, dice ella que aprendió. ¿Lo que de Krishna? Razas. Sí, the four, yes, thank you very much. A mí me llamó la atención que la paciencia, ¿no? Que el niño se quería ir con el señor Chaitanya Mahaprabhu, pero el señor Chaitanya Mahaprabhu le dijo, tranquilo, espérese porque va a llegar un tiempo apropiado. Entonces vaya a Vrindavan, pero primero atienda a sus papás, o sea, como que hay un deber prescrito para cada época de la vida. Y en esa época, como él era niño, su deber prescrito era quedarse con sus papás, aprender. Entonces la paciencia de que uno no tiene que acelerar los procesos, pienso yo. Muy bien, muchas gracias. What else do we learn?
¿Qué más aprendimos from the life of Gopal Bhatt Goswami? de la vida de Gopal Bhatta Goswami? Lo que responden reciben doble prasad. Eh, La misericordia de Krishna, ¿no? Que él quería no solo esa cantidad de chilas, ¿no? Que se manifiestan y que él tiene que llevar cuando las adora de esa manera, pero cuando le pide que se manifieste de otra forma para poder adorarla, se manifiesta de esta forma tan hermosa. Y además es importante en esto que Uttara quien la conoce a Krishna, las pocas personas que conocían a Krishna en esa época, diga que representa todas las cualidades. Hermoso. So how Krishna reciprocates to the sincere desire of the devotee. Como Krishna le reciproca al deseo sincero de su devoto. So actually it is the power and potency of the devotee's prayer. Y que hay un poder y una potencia en las oraciones del devoto. If we have a sincere desire Si nosotros tenemos un deseo sincero and we express it to Krishna, y se lo expresamos a Krishna, how Gopal Bhatt Goswami did, como hizo Gopal Bhatta Goswami, why will Krishna not reciprocate? ¿por qué Krishna no va a reciprocar? There is no reason why Krishna will not reciprocate to the sincere desire of his devotee. No hay razón por la cual Krishna no vaya a reciprocar al There is deseo a- sincero de su devoto. There is a lot of potency in prayer. Hay mucha potencia en la oración. Muchas gracias, Mataji. What else do we learn from today's class? Me- que a mí también me pareció muy bonito como el señor Chaitanya Mahaprabhu manda a Gopal Bhatta Goswami a Brindavan sin familiares ni nada, y los Goswamis de Brindavan, Sanatan Goswami y Rupa Goswami, lo reciben y lo terminan como de criar como un hijo y le enseñan todo y no le mezquinan el conocimiento. Entonces, o sea, qué importante es como saber recibir a las nuevas generaciones y transmitir el conocimiento. And also cooperation. Y la cooperación también. So how they received him with a lot of love and affection, and they lived very happily. They cooperated with us. So cooperation amongst Vaishnavas, amongst devotees, is very, very important. That automatically pleases the Lord. Y también no solo cómo lo recibieron, sino cómo vivieron muy felices con él. Entonces, la cooperación, cómo ellos vivían muy felices y vivían cooperativamente. One thing I forgot to mention is the gifts that Chaitanya Mahaprabhu gave to Gopal Bhatt Goswami, the cowpea and the chadar and the stool. Even today, it is preserved in the Radharaman temple, and you can also see it in where the Samadhi Mandir is there of Gopal Bhatt Goswami. There, you can see and have darshan of those articles. Till today, it is preserved and kept over there. Que el Se me señor olvidó Chaitanya mencionar. le había mandado a Gopal Bhatta unos artículos personales que eran el copín, el chadar y una como estola, y que esos artículos se preservan hasta el día de hoy en el templo de Radharaman, y uno puede tomar darshan de esos artículos. En el Samadhi, exactamente en el Samadhi está, atrás del templo principal. Exactly at the Samadhi, the principal temple. Okay, let me see what points we have here. Let's see here. First, Déjenme ver qué más puntos tenemos aquí. we see Primero, how Gopal Bhatt Goswami was very, very humble. vemos como Gopal Bhatta Goswami era muy, muy humilde. Because because he said that I don't want my name to be mentioned in the book. When Krishnadas Kaviraj Goswami went to ask for blessings, he said, "Don't put my name." So he's not looking for recognition. No, so we see the humility of Gopal Bhatt Goswami. Entonces vemos que él era muy humilde porque cuando escribieron, él le dijo al autor del Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, que no mencionara su nombre allí, o sea que él no tenía deseo de reconocimiento. Then we saw how he was obedient and he surrendered to the will of Chaitanya Mahaprabhu. So when Chaitanya Mahaprabhu told him, "You stay here," he stayed back, right? So he was very, very obedient and he surrendered to the instruction of Chaitanya Mahaprabhu. Entonces vimos que él era muy obediente. Cuando el Señor le dijo que se quedara allí, él se quedó allí y él se rindió a la instrucción del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Then love and cooperation among the devotees we already discussed. El amor y la cooperación entre los devotos ya lo discutimos. And we see the importance of parental guidance. Y también la importancia de la guía de los padres. Because Gopal Bhatt Goswami from his childhood, he was saying how his parents have received the grand Vaishnava, how they are serving Lord Chaitanya Mahaprabhu, and how they want their son to follow the instructions of Chaitanya Mahaprabhu. So automatically the child has absorbed those teachings from the parents. Entonces vemos cómo Gopal Bhatta Goswami desde niño, él vio la manera en la cual sus padres atendieron al Señor Chaitanya Mahaprabhu y cómo se rindieron a él y cómo ellos querían
que su hijo se rindiera al Señor Chaitanya Mahaprabhu. Y él absorbió esas instrucciones de sus padres. Now in Kali Yuga, if a child starts to chant and if he starts to do seva in the temple, then the parents they get scared. They think my child will become a renunciant. Y ahora en estos días, cuando los padres ven que el hijo empieza a hacer servicio y empieza a hacer cosas en el templo, los papás en vez de eso antes se asustan y temen porque el hijo se les vuelva un renunciante. So they get scared. Now Kali Yuga calculation is if children are becoming devotees, the parents are getting scared. Y en Kali Yuga, cuando los hijos se vuelven devotos, los padres se asustan. They want them to become worldly people. They want them to become materialistic. They don't want them to become renounced. They don't want them to become devotees. Ellos quieren que sus hijos disfruten más de las cosas como materiales y no que se vuelvan devotos o renunciantes. But in this case, as we saw, if the parents are like the parents of Gopal Bhatt Goswami, then the son also, like Gopal Bhatt Goswami, will never abandon the parents. He will do his duties. Y entonces son los hijos como Gopal Bhatta Goswami, ellos no van a abandonar a los padres, ellos aún así van a hacer su deber. And then finally, we saw the power of sincere prayer, which also we have already discussed. Y también el poder de la oración sincera, que eso ya lo acabamos de discutir. On that note, by the mercy of Sri Guru and Sri Krishna, we come to the end of today's presentation. Srila Prabhupada ki, Y en Sri eso Radha Raman ki, Sri Gopal Bhatt Goswami ki, ya, los 6 Goswamis ki, ya, Jai Sri Chaitanya Mahaprabhu ki, Gopal Bhatta Gaura Goswami. Premanandi. Querido, Preguntas? Questions? Comments? sin Amrad aquí. Nada. Any questions or comments? Tengo una pregunta. Sí, Mataji. ¿En dónde se encuentran las deidades que trató Chaitanya Mahaprabhu? In Sri Rangam, in Sur de India. El lugar se llama Sri Rangam. En el, what is state in español? En el región de Tamil Nadu se llama. De nada. Anything else? Tenemos 5 minutos. ¿Ninguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Que cuando Gopal Bhatta Goswami se va al río donde están las chilas, ¿él era niño o ya era grandecito? No, he was an adult. It was after his ya. parents had passed away and he had gone to Vrindavan. He stayed with the Goswamis. ¿Como de qué edad llegó con los Maybe Goswamis? in his 40s. Ah, ya. Que él llegó más o menos como a los 14 años con No, 40. 40, but with the, 40s. He was in his 40s. when he arrived to the river? Or- Yes, Ah, approximately. no, but I was saying when he arrived to the Goswamis, how old was he? He was, I don't know the age, but he was in his youth Ah, ya. because parents had already passed away. He had served his parents for many years. Que cuando llegó con los Goswamis, él estaba como en su juventud, no sabemos la edad, y que cuando llegó al río donde estaban las chilas tenía más o menos 40 años. Anything else? Queremos ir a India. Yo también. All right, we'll end the session here. Srila Prabhupada ki. Ya. Thank you very much.